Buenas tardes, mi nombre es Rosana Silverman, soy licenciada en Trabajo Social y es un placer para ILC Argentina, Centro Internacional de Longevidad, presentar esta mesa con la posibilidad de abordar una temática de tanta trascendencia en el proceso de envejecimiento y la vejez, como es el abordaje de la fragilidad en personas mayores, aspectos físicos y multidimensionales. Podemos decir que la fragilidad se caracteriza por la capacidad reducida para responder a estreses menores que disminuyen la autonomía de quienes la padecen y supone un mayor riesgo de hospitalizaciones y dependencia. Algunas investigaciones nos dicen que un 33% de las personas mayores la padecen. Si de algo estamos seguros como gerontólogos o gerontólogas es que la fragilidad no debe asociarse solo a lo físico, ya que su concepto y evaluación es complejo, multidimensional y multicausal. Sin embargo, no siempre se considera la fragilidad psíquica o la fragilidad social o la fragilidad económica, que va mucho más allá de los bajos ingresos. El desafío de envejecer con buena calidad de vida está asociado a la prevención o evaluación de riesgos, y esto está íntimamente relacionado a la fragilidad en todas sus dimensiones, ya que tiene alto impacto en lo individual, en lo familiar y social. La fragilidad social puede definirse como la falta de recursos para satisfacer las necesidades sociales básicas, y con esta orientación se puede puntualizar como un continuo riesgo de perder o haber perdido recursos, actividades o habilidades sociales y generales que son importantes para satisfacer una o más necesidades sociales básicas durante este periodo de vida. Es relevante considerar los determinantes sociales que conforman el estado de salud de las personas mayores, con un enfoque del curso de vida, como una forma de predecir el riesgo de presentar falta de recursos frente a una condición o enfermedad física, aun cuando muchas veces no se observen patrones biológicos que puedan predecir esto. Identificar y postergar, y si es posible revertir, el estado de fragilidad de las personas mayores es fundamental para garantizar un envejecimiento saludable. Bueno, fue mi intención introducirlos en esta temática, y ahora sí vamos a escuchar exposiciones que van a ampliar y profundizar estos conceptos, indagando en aquellos factores protectores o predictores de daño que nos permitan explorar y reflexionar sobre la fragilidad. Muchas gracias. Ahora es para mí un placer y un gran orgullo presentar a las expositoras, todas de excelentísimo nivel. En primer lugar, va a disertar Maya Sinjovic, de Argentina, sobre la fragilidad multidimensional. Maya Sinjovic es médica geriatra, miembro del Ejecutivo de ILC Argentina, Centro Internacional de Longevidad, está diplomada en Administración Hospitalaria y Centros de Salud, y es jefa de la Unidad de Geriatría del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. Bueno, Maya, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Rosa, por tu presentación. Muchas gracias a las autoridades del Congreso por haberme convocado. Yo voy a hablar de fragilidad multidimensional. Entendemos a la fragilidad como un estado de vulnerabilidad asociado a la edad, en donde existe una disminución de las reservas funcionales en múltiples sistemas corporales, aumentando la probabilidad de caídas, pérdida de la funcionalidad, dependencia y muerte. Hay ambigüedades en cuanto a sus dimensiones. Según Linda Fried, lo define como un síndrome de disminución de las reservas y de la resistencia a estresores, resultando en un declive
acumulativo a través de múltiples sistemas fisiológicos, causando vulnerabilidad a los resultados adversos en salud, incluidos las caídas, la disminución funcional y la muerte. Por otro lado, Gibbons dice que es un estado dinámico que afecta a un individuo que experimenta una o más pérdidas en los dominios de funcionamiento humano, como el físico, el psicológico y el social, que son causados por la influencia de una gama de variables que aumenta el riesgo de resultados adversos. Acá vemos el fenotipo de Fried. Ella tiene una escala que evalúa la pérdida de peso, baja energía y resistencia, nivel de actividad física, velocidad de la marcha y fuerza aprensora. Por otro lado, tenemos el modelo multidimensional de Gibbons, donde incluye la esfera psicológica, física y social para evaluar fragilidad. Ahora bien, cuando hablamos de una persona mayor frágil, ¿hablamos todos de lo mismo? Yo les voy a dar un ejemplo para que comparemos dos pacientes y veamos cuál de los dos tiene mayor riesgo. El paciente A tiene 75 años, no presenta comorbilidades, no toma medicación y es robusto según fenotipo de Fried. El paciente B también tiene 75 años, no tiene comorbilidades, no toma medicación y es robusto según fenotipo de Fried. ¿Cuál de los dos pacientes tiene mayor riesgo de desarrollar efectos adversos? El diagnóstico de fragilidad no puede reducirse a la aplicación de una escala de valoración física ni atribuirse a una sola causa. Avanzamos con la evaluación del paciente. El mismo paciente A, aplicamos el modelo de Gibbons y vemos que tiene una depresión leve, que no tiene deterioro cognitivo y que vive con su familia. El paciente B también tiene una depresión leve, no tiene deterioro cognitivo y vive con su familia. ¿Cuál de los dos tiene mayor riesgo de desarrollar efectos adversos? Reducir el diagnóstico de fragilidad a un fenómeno biológico implica perder de vista la complejidad de las variables que conforman al ser humano. La detección de fragilidad marca el camino hacia un modelo de atención centrado en la persona, alejándose del tradicional y obsoleto enfoque centrado en la enfermedad. Entramar las historias singulares de cada sujeto, lo contextual, lo físico, lo histórico y económico-social, desde sus tensiones, supone al mismo tiempo la idea de que los problemas existen. Las desigualdades, la falta de oportunidades para desarrollar una vida más digna y el acceso a la salud. Continuamos evaluando a los pacientes. El paciente A, que habíamos dicho, que no tiene comorbilidades, no toma medicaciones, robusto según Fried, tiene una depresión leve, no tiene deterioro cognitivo y vive con su familia. Tiene un dormitorio propio, con baño, en planta baja, agua potable, tiene ingresos superiores a la canasta básica, realiza actividades recreativas y realiza 4 comidas diarias. El paciente B no tiene comorbilidades, no toma medicación, es robusto, depresión leve, sin deterioro cognitivo y vive con su familia. En un tercer piso, por escalera espiral, comparte el dormitorio con 5 personas más y el baño. No tiene agua potable y sus ingresos son inferiores a la canasta básica. No realiza actividades recreativas, pero sí trabaja como albañil y solo realiza 2 comidas diarias. ¿Cuál de los dos pacientes tiene más riesgo de desarrollar efectos adversos? Lo singular de cada sujeto es constitutivo de una problemática entramada que precisa de una valoración multidimensional y de un abordaje interdisciplinario. Proponemos que las personas mayores frágiles sean evaluadas en todas las dimensiones: la física, la psíquica, la económica, la sociofamiliar y la ambiental. Las personas mayores deben ser evaluadas en todas sus dimensiones. Las políticas públicas y de salud deben orientarse al fortalecimiento de las comunidades saludables en su conjunto, garantizando el derecho inalienable e insustituible
insustituible de tener condiciones de vida digna. Debemos realizar un diagnóstico de corresponsabilidad, que supone que todos los actores de la escena gerontológica asumimos funciones desde una formación y desde una ética profesional. Las conceptualizaciones respecto de qué es la fragilidad en una persona mayor debe inicialmente ser motivo de encuentro de conversación en el campo gerontológico. El conocimiento del concepto de fragilidad desde una perspectiva amplia permite que los gerontólogos puedan identificar a las personas mayores y consecuentemente establecer intervenciones para evitar el declive funcional y por ende evitar resultados adversos en salud. Por último, les quiero terminar mi presentación con una frase del doctor Ramón Carrillo. Él fue médico sanitarista, fue ministro de Salud entre el año 49 y 54, y fue pionero en resaltar el rol de los determinantes sociales de la salud. Y él decía, frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Muchas gracias. Bueno, gracias Maya. Excelente tu exposición. Ahora, como segunda expositora, vamos a presentar a Aide Catalina Lenkiewicz. Ella va a hablar sobre cómo influye la fragilidad en la movilidad y cómo influye la movilidad en la fragilidad. Ella es argentina, magíster en gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Ejecutivo de ILC Argentina, Centro Internacional de Longevidad, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, directora y docente del curso de formación superior, nivel de posgrado en gerontología y gerontokinesiología, de la Regional Capital del Colegio de Kinesiólogos de Córdoba y en el Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos. Es docente de la Maestría de la Vejez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, está en el proyecto de gerontología en movimiento dirigido a profesionales, personas mayores, familia y cuidadores gerontológicos, y da orientación y asesoría gerontológica a familias, personas mayores e instituciones. Bueno, Aide, podés hablar. Buenos días. En primer lugar, van mis felicitaciones a los organizadores de este importante evento y agradecer mi participación en este simposio. Siguiendo un poco la línea de la doctora Maya Sinkovich, nos preguntábamos o nos planteamos, ¿cómo influye la fragilidad en el movimiento? Y cómo el movimiento influye en la fragilidad. Dirigido un poco a una propuesta de prevención, abordaje y tratamiento desde las potencialidades y capacidades remanentes. Teniendo algunas preguntas, me hice como una tormenta de ideas acerca de si es frágil todas las personas mayores. ¿Pueden considerarse igualmente frágiles las personas que padecen diferentes enfermedades crónicas? ¿Cómo afrontar la fragilidad? ¿Deberíamos categorizarla? ¿La fragilidad es causada por vejez o la enfermedad? ¿O es que hay algún problema subyacente o mecanismo que lo explique? ¿Cuál es el problema real? ¿La fragilidad o la forma en que las personas frágiles afrontan la fragilidad dado su contexto particular? Entonces repasamos un poco que la fragilidad de las personas mayores se caracteriza por una disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas del adulto mayor, causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud. Se define por la afectación de 5 dimensiones y se comprueba
con el compromiso de por lo menos 2 de ellas, lo que determina que un adulto mayor sea frágil. Entonces, la mayoría de las personas que tenemos disminución de los sentidos de la vista o del oído, seríamos frágiles. Sí es cierto que hay causas de alto riesgo, como pueden ser la edad avanzada, mayores de 80 años, patologías crónicas como limitación funcional, Parkinson, ictus, EPOC o insuficiencia cardíaca. También las enfermedades del aparato locomotor, caídas a repetición, déficit auditivo o visual severo y deterioro cognitivo. Por otra parte, también consideramos los cuadros de depresión, polifarmacia, vivir solo, los ancianos que están confinados en su domicilio, hospitalización reciente o repetida, pobreza y cambios frecuentes de hogares. La fragilidad también está influenciada por otros aspectos, como el psicosocial y el ambiental. Desde el aspecto psicosocial podemos considerar la falta de proyectos personales, incapacidad para reconocer los propios problemas, dificultad para solicitar y obtener ayuda, o carecer de un entorno capaz de brindar ayuda. Y desde los aspectos ambientales, consideremos la ausencia o insuficiencia que reconozca esta problemática, la ausencia o insuficiencia de infraestructura adecuada a las necesidades, actitudes de indiferencia y abandono, ingresos inadecuados, pérdida de la independencia de las ABD y presencia de enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué planteo desde este lugar? Mirar, abordar, reconocer el paradigma positivo de gerontología, que implica concebir el máximo potencial del desarrollo humano sin sustraer los efectos negativos de ciertos envejecimientos. Y por el otro lado, considerar lo que llamamos potencialidades, que es lo que está latente, encubierto, probable, es la fuerza o poder que está disponible. Por supuesto, la participación social significativa y un estilo de vida. ¿Para qué? Para poder trabajar sobre los factores protectores de saludabilidad, que son aquellos que aumentan la probabilidad de mantenerse saludable y en posesión de los predictores de un buen funcionamiento cognitivo. Sabemos que la fragilidad es un poderoso predictor de discapacidad, hospitalización, pérdida de movilidad y enfermedad cardiovascular. Por lo que es necesario la detección precoz del riesgo de fragilidad y caídas, la intervención basada en la mejor evidencia científica y considerar la disminución de las reservas fisiológicas y la miostasis. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que es un proceso reversible, dinámico y modificable. No siempre, pero sí muchas veces, para lo cual es indispensable evaluar los aspectos positivos del envejecimiento que se oponen a la fragilidad y considerar el concepto de funcionalidad. ¿Y qué entendemos por funcionalidad? La capacidad para afrontar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Tener en cuenta la independencia entendida como la capacidad para realizar las funciones realizadas con la vida diaria. Y también la autonomía, entendida como la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo y afrontar las consecuencias, es decir, vivir como se quiere vivir. El consenso europeo en el año 2010 se planteaba como objetivos importantes aumentar la masa muscular, mejorar fuerza muscular y lograr un mayor rendimiento físico. Y lo importante también es que si se enfrenta a demandas inusuales o al estrés, existen las capacidades de reserva. Por lo que propongo y comparto un algoritmo que plantea que la detección y la intervención comienza en APS, en atención primaria, y que consiste en
evaluar con la escala de Bartel las actividades de la vida diaria de las personas de más de 70. Si la puntuación es más de 90, no se incluye en el programa. Si en cambio es menor a 90, hacemos un screening, un cribado de ese PPD, que es la batería corta de desempeño físico. Si esta da una puntuación menor a 10 puntos, se considera frágil a la persona. ¿Y qué hacemos? Aplicamos un programa de ejercicio multicomponente, especialmente con entrenamiento de la fuerza. ¿Qué significa este programa de ejercicio multicomponente? Trabajar sobre 5 variables: fuerza, resistencia cardiovascular, equilibrio, flexibilidad y marcha. A eso le sumamos una revisión de la medicación y evaluar los riesgos del hogar. Hacemos un plan de control a los 6 meses y valorar el riesgo de caída. Esto hacemos solo 3 preguntas, que sería: ¿ha tenido una caída en el último año con necesidad de atención médica o servicio sanitario? ¿Ha tenido 2 o más caídas el último año? ¿Hay una perturbación significativa en el caminar? Entonces, ¿cuál es el protocolo? Entrenamiento funcional y multidimensionalidad de los movimientos. Hacemos un entrenamiento moderado de fuerza, resistencia y flexibilidad. Se inicia con un test, retest y post-test periódicamente. Lo ideal es una práctica sobre 10 semanas con 4 o 5 sesiones de ejercicio aeróbico. El tiempo es variable, entre 30 o 60 minutos, dependiendo de las condiciones del paciente. A veces es más realista trabajar 10 minutos 3 o 4 veces en el día. Sí hacemos mucho trabajo sobre el fortalecimiento de miembros inferiores para lograr seguridad, equilibrio y confianza. Y trabajamos ejercicios dinámicos o isotónicos, como cinta de correr, caminar, trotar, nadar, andar en bicicleta o danza. Trabajamos fuerte sobre los grandes grupos musculares, tratando de lograr una alta demanda de oxígeno y un trabajo corporal integral, multiarticular y multimuscular. Entonces, el entrenamiento funcional tiene como objetivo, pretende lograr prevenir lesiones, rehabilitación funcional, preparación física a través de los grandes grupos musculares, como mencioné anteriormente, mejorar la función de las principales cadenas musculares que nos hacen falta para las ABD, la actividad de la vida diaria, y un entrenamiento específico para el correcto funcional. También tenemos factores protectores. Más que buscar factores de riesgo, grupos de riesgo, me he inclinado a investigar mucho sobre factores que previenen o evitan la fragilización. Y Rowe y Kahn, ya en el año 98, plantearon o sugirieron algunos de ellos, como por ejemplo la educación y continuar realizando ejercicios cognitivos, mantener el sentido de la propia eficacia, es decir, puedo hacer lo que tengo que hacer o lo que se espera de mí. Llevar a cabo una actividad física regular, incremento de la respiración y de los latidos del corazón, lograr más fuerza muscular y resistencia. Interactuar con los demás con regularidad. Las redes sociales muy protectoras. Mantener la independencia funcional y enfrentar el proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. Entonces, cerrando, lo que se propone es instalar con mucha fuerza los aspectos positivos del envejecimiento, ver lo que hay, no lo que falta, insistir sobre lo que queda, los sís y no los nos, y contraponer el concepto de funcionalidad al de fragilidad que mencionara anteriormente.
recuerdo que recordemos que la palabra nunca es inocente. Entonces, hablar y pensar más en capacidades que en dependencia, en potencialidades y no déficit, en autonomía en vez de heteronomía. Y profundizar mucho los estudios sobre factores protectores de la salud en la población de personas mayores. Entonces, el desafío es prevenir, que es anticiparse a que algo ocurra. Prevenir la presencia de enfermedades crónicas que pueden ser potencialmente incapacitantes y que deterioran fuertemente la calidad de vida, acentuando la tendencia al aumento de morbimortalidad por enfermedades crónicas. Además, recalco, los profesionales del área debemos considerar, evaluar y programar desde las capacidades remanentes y desde las potencialidades. Todo ello encaminado a la independencia y a la autonomía. Y finalmente, tener en cuenta que la recuperación de la esperanza y la voluntad de alcanzar las metas individuales es fundamental para adquirir la máxima calidad de vida a través de la capacidad de aprovechar todos los recursos que hay disponibles y que es una clave en el envejecimiento para mantener y mejorar el rendimiento físico, psíquico y social. Muchas gracias. Gracias, Aide. Fantástico, muy claro, muy claro. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la tercera y última expositora, Isabel Lovrincevich, de Argentina. Ella va a hablar sobre fragilidad económica. Ella es abogada de la UBA, es miembro del Ejecutivo de ILS Argentina, Centro Internacional de Longevidad, tiene un posgrado en Control y Gestión y Políticas Públicas de Flaxo, y una especialización en Gerencia de Salud para Personas Mayores de la OPS y el CIES, es maestranda en Gestión de Servicios de Gerontología y Salud, integra el Grupo de Dirección de la Alianza Global para los Derechos Humanos de las Personas Mayores, GAROP, por ILS Argentina, y es integrante de la Cátedra de Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, Isabel, podés comenzar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, licenciada Rosana Silverman, por tu presentación. Es realmente un honor compartir este panel con las disertantes que me precedieron en el uso de la palabra, todas compañeras de ILS Argentina y cada una excelente dentro de su especialidad. Muchísimas gracias a las autoridades organizadoras de este congreso por haberme convocado para participar. Yo les voy a hablar de los determinantes económicos de la fragilidad. Como dice en la presentación, ¿puede el entorno socioeconómico en el que nacemos y vivimos determinar cómo va a ser nuestro estado de salud? ¿Cuán frágiles vamos a ser? Para eso es preciso que miremos estos contrastes, el señor con el dinero en la mano y fumando un habano, y la señora contando las moneditas porque no le alcanzan. Eso puede influir en la fragilidad y en cómo vamos a llegar a los últimos años de nuestra vejez. ¿Tienen las mismas oportunidades y perspectivas de envejecer las personas que vemos en estas imágenes? Un señor con dinero, personas mayores activas y estudiando, y en formación continua, una pareja de profesionales médicos activos y trabajando, que la gente que vive en un entorno rural o el que vive en una ciudad, que el que no tiene nada más para hacer y siente que en la vida pasó a integrar lo que hasta hace muy pocos años llamábamos la clase pasiva, para referirnos a las personas que se encontraban jubilados o los que no tienen recursos. Para ello, hay algunos conceptos que ya los detalló Maya Sinjovic cuando nos habló de la perspectiva de Linda Fried,
qué entiende por fragilidad, cuál la considera un síndrome de disminución de las reservas y de la resistencia a los estresores, que producen un declive acumulativo a través de múltiples sistemas fisiológicos que nos causan vulnerabilidad ante los resultados adversos, que provocan hospitalización, que provocan mortalidad. Esta definición es la más aceptada, pero incorpora solo a los aspectos físicos, como la doctora Sinjovic nos detalló, los aspectos físicos de la fragilidad. Pero hay otros autores, como Iriarte y Araya, que explicitan otras dimensiones descritas en la literatura para este concepto, y según el modelo de Govens, respecto de la fragilidad de las personas mayores, que establece la fragilidad física, la psicológica y la social, la esfera social. Los señores que estaban en el ámbito rural o en la universidad estudiando, ¿envejecen de la misma manera? Existe un disenso entre estas dos corrientes respecto de si la fragilidad es un síndrome multidimensional, como consideramos nosotros en este panel, o un síndrome circunscripto al ámbito físico, por lo que la dimensión social no se encuentra desarrollada, no se encontraría desarrollada como parte de los determinantes de este síndrome para las personas mayores, o como un tipo de fragilidad per se. Incluso este concepto puede ser materia de discusión hasta hoy. Existe escasa información sobre la prevalencia de la fragilidad social, aunque existen estudios que valoran esta prevalencia de fragilidad poblacional en el orden del 30 al 50% en América Latina. Pero, ¿qué entendemos por fragilidad social? ¿Cuál es la definición de lo que llamamos fragilidad social? Alude a la situación en la que una persona mayor se encuentra sin recursos para satisfacer sus necesidades sociales básicas. Es decir, la persona mayor se encuentra en un continuo riesgo de perder o de haber perdido recursos, actividades, habilidades sociales, y que son importantes para satisfacer una o más de sus necesidades. ¿Y qué entendemos por determinante socioeconómico de fragilidad? Los determinantes, tanto sociales como económicos, abarcan una gran variedad de factores, entre los que se encuentra incluida la situación laboral, las condiciones de seguridad en el trabajo, el nivel de educación alcanzado, el entorno, las circunstancias familiares de esa persona, y es probable que estas desigualdades en la salud de las personas mayores que las tienen hoy influyan, sin ningún lugar a dudas, en situaciones que atravesaron en etapas anteriores de su vida, en etapas anteriores de su biografía, constituyendo estas etapas anteriores un campo importante para la investigación. Por ejemplo, hay estudios longitudinales que se han hecho y que demostraron que el nivel de educación alcanzado y el estado civil, por ejemplo, ser viuda, ser mujer y viuda, después lo vamos a ver, tienen importancia como predictores de mortalidad. En cuanto a la historia laboral y a las condiciones en que se desarrolla el trabajo, la rigidez y las exigencias del trabajo, sobre todo en edades avanzadas, el entorno laboral, las condiciones sanitarias, son frecuentemente causa tanto de morbilidad como de mortalidad, que puede ser evitable en las personas. Esto es muy importante, que un estudio determine que esas causas de mortalidad y morbilidad fundadas en factores del entorno socioeconómico puedan ser evitables. Otra circunstancia a tener en cuenta es la inseguridad laboral, los periodos de desempleo cada vez más habituales, que tienen en ambos casos importantes consecuencias relativas a la salud, más que nada en las generaciones que ahora tienen 75 años y más, en el hombre, al envejecer y especialmente cuando alcanza edades de jubilación.
una de las principales consecuencias de la jubilación, sobre todo en los países en desarrollo, es que coloca a los ciudadanos de mayor edad en una posición económica de vulnerabilidad, de pobreza, de acceso limitado o de acceso nulo a la asistencia sanitaria, y al dejar de trabajar no solo pierden el producto de su salario, que eso sería la consecuencia directa, sino también pierden recursos sociales y psicológicos, porque ya no son tenidos en cuenta en la sociedad como población económicamente activa, y son marginados, y son invisibilizados. Pasarían a integrar lo que hasta hace no mucho, como les dije, se denominó clase pasiva. Hay un estudio que se hizo en Colombia, en el que se estudiaron personas mayores de ámbitos rurales y urbanos. Colombia es un país que se caracteriza por una enorme desigualdad en su población de personas mayores. ¿Y por qué realizaron este estudio? Porque al ser un país con tanta desigualdad social y tanta heterogeneidad en la población, se consideró necesario evaluar esta asociación entre fragilidad en personas mayores con los determinantes sociales de salud. Este estudio transversal que incluyó, como les dije, a personas mayores que viven en zonas rurales y urbanas de Colombia, se estableció que de los 5 componentes que tiene el síndrome de fragilidad, como mis compañeras señalaron, la debilidad, la baja velocidad, los problemas en la actividad física, el agotamiento, la pérdida de peso, los factores significativamente asociados con la fragilidad fueron, por ejemplo, más allá de todos esos, vivir en áreas rurales, tener poca educación, ingresos corrientes insuficientes, problemas de salud, haber tenido problemas de salud cuando eran niños, y una situación económica deficiente en la infancia. ¿Qué aportaron estos resultados? Estos resultados apoyan la importancia de tener en cuenta situaciones socioeconómicas y de salud durante la temprana infancia, como factores que incluyen en la presentación de la fragilidad al envejecer. El estudio se fundamentó en el modelo teórico de los determinantes sociales de salud, que sugiere la existencia de determinantes estructurales, tales como son el contexto socioeconómico, el contexto político, los recursos materiales, el empleo, como dijimos, y las determinantes sociales de salud son circunstancias en las que vive la persona, y por eso constituyen, para este caso en particular, las circunstancias en las que envejecen esas personas, que luego influyen profundamente en las condiciones de fragilidad. Después tenemos un segundo estudio que se realizó en Italia, que tuvo un resultado similar a este, en el cual se analizaron una cantidad, 697 personas mayores de determinadas características, y para resumir las conclusiones de este estudio que se hizo en Italia, se determinó que los factores socioeconómicos y que el estilo de vida, en particular el acceso a la cultura, se asociaban directamente con la fragilidad, independientemente del deterioro funcional o de la actividad física. Por lo tanto, esos hábitos culturales pueden representar un nuevo objetivo en las intervenciones multimodales con relación a la fragilidad geriátrica. Y esto es lo importante, tener en cuenta la importancia, a través de estos 2 estudios, la incidencia que tienen estos factores económicos, la incidencia que tiene la fragilidad económica, que hasta hace muy poco tiempo no era tenida en cuenta. La fragilidad se define como una condición de mayor vulnerabilidad a los eventos estresantes, como una consecuencia de la disminución acumulativa de muchos sistemas fisiológicos. Y es muy importante en esos análisis tener en cuenta estos determinantes económicos.
Para concluir, en este cuadrito podemos ver cómo las circunstancias, la situación socioeconómica influye en la salud, nos hace vulnerables y nos transformamos en frágiles. Aquí tenemos los resultados de la investigación Sabe Colombia, que analizó, en primer lugar, entre hombres y mujeres, mayores índices del impacto socioeconómico sobre las mujeres que sobre los hombres. Luego, las determinaciones, cómo se realizó el informe y cómo determinó, por ejemplo, que la mujer viuda que vivía sola tenía mayor riesgo de transformarse en frágil, que la ruralidad era absolutamente determinante de las condiciones posteriores de fragilidad en las etapas de vejez. Para sumar, bueno, esto ya lo... Para sumarnos a las conclusiones. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de fragilidad económica? La capacidad que tienen las personas de disponer de sus bienes en general, no solamente económicos y no económicos. Como dijo la doctora Sinjovic cuando empezó, la fragilidad económica va más allá del dinero. Constituye un elemento clave en la calidad de vida en la vejez. En este sentido, la seguridad económica de las personas mayores se define como la capacidad, la definió Guzmán, de disponer y usar en forma independiente de una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes. Es clave la palabra independiente. Cuando la doctora Sinjovic dijo dejar de lado el antiguo concepto de atención centrada en la enfermedad, desde el derecho decimos dejar de lado el antiguo concepto de que la persona mayor es un objeto de cuidado, sino que la persona mayor tiene que ser un sujeto de derechos, que es lo que desde el punto de vista médico hablamos de la atención centrada en la persona. Considerar a la persona humana titular de derechos humanos, que son los derechos que tenemos por el solo hecho de haber nacido seres humanos, y hay que cambiar ese paradigma. Ya en las leyes se ha cambiado. En Argentina, con nuestra Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y con la reforma en agosto del año 2015 de nuestro Código Civil y Comercial. El goce de esa seguridad económica de la que estamos hablando permite a las personas mayores satisfacer las necesidades objetivas que le agregan calidad de años a la vida y disponer de independencia en la toma de decisiones, que es fundamental. Todo va alineado a ser sujeto de derechos. Además, si nos consideramos independientes y que tomamos decisiones, mejoramos la autoestima y nos sentimos capaces de continuar ocupando roles significativos, de participar en suma en la vida de la sociedad. En un mundo que inexorablemente envejece, y el envejecimiento poblacional mundial es un éxito de la ciencia, los estados tienen que entender que deben diseñar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de edad, en la que sin lugar a dudas, desde el punto de vista multidimensional, como lo señalamos en este panel, deben tenerse en cuenta todos los determinantes de salud y todos los determinantes de fragilidad, para poder tener un mundo envejecido, que es al que vamos con éxito, en el que no colapsen los sistemas de salud, en el que no colapsen los sistemas de seguridad social. La pandemia de COVID-19 nos dio una alerta de que cuando los gerontólogos y los demógrafos dicen en el 2050 serán
mayor la cantidad de personas mayores de 60 años que menores de 14. No es solamente una frase. Es importante tener en cuenta que ese nuevo dibujo que nos plantea la demografía tiene que acompañarse con políticas públicas acordes en la que se tenga en cuenta, entre otras cosas, que existe la fragilidad económica. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Isabel, la verdad que muy claro y muy preciso. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Si tienen preguntas para hacer, las expositoras van a ir respondiendo. Ya, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, ahora vamos a dar un espacio para preguntas, así que si quieren a través del chat, vamos a tratar de responderlas, ¿sí? Acá sería interesante saber este concepto de la fragilidad multidimensional. ¿Se aplica cuando se hace la evaluación geriátrica? ¿Se toma en cuenta? A ver, la doctora Maya. Sí, en el hospital público lo hacemos porque es fundamental, porque a veces las consultas pasan por otro lado, más allá de si tiene fuerza de presión palmar o si puede tener una velocidad de marcha. Las personas tienen otras complejidades que hay que también tener en cuenta, como ser lo económico, la vivienda, la familia. No alcanza con una velocidad de marcha. Como ya vimos en la charla, hay personas que tienen igual velocidad de marcha, igual fuerza de presión palmar, pero sus vidas son totalmente diferentes. Y eso hace al tratamiento y a la evaluación y al diagnóstico de la persona. Aide, en tu experiencia, en tantos años de experiencia como kinesióloga, en los ámbitos tanto privados como públicos, los kinesiólogos o los fisioterapeutas o los que trabajan con el movimiento, el cuerpo y la rehabilitación, indagan acerca de la historia previa o del curso de vida. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? No la tuya, que la conocemos y sabemos que sí, sino de tus colegas. Sí, bueno, gracias Rosana y buen día a todos. En la medida que se van formando distintas cohortes en gerontología y gerontokinesiología, incorporan fuertemente algunos aspectos como los que vos mencionás, fundamentalmente lo que siempre comento y enfatizo en la formación, que es todo lo que está disponible, todas las capacidades remanentes. En ese sentido se tiene en cuenta y además incorporan algo que posiblemente, si no está formado, son los aspectos psicosociales y los aspectos socioambientales que tanto tienen que ver y que, como dijo recién Maya, van más allá de capacidad de marcha o de la fuerza sobre la que normalmente siempre se trabaja, pero de nada sirve fortalecer todo el tren inferior o superior o trabajar los músculos antigravitatorios si cuando llega a casa no hay contención, no hay una economía suficiente para una buena nutrición, no hay redes. Entonces, creo que cada vez más con las formaciones en el área de la gerontología se va ampliando, pero es lento el proceso, demasiado lento para nuestro gusto, que ya somos personas envejecidas, ¿no? Acá hay una pregunta, otra pregunta: si se puede caracterizar la fragilidad como un estado y no como un diagnóstico, tomando en cuenta que el deterioro en el estado de bienestar en el adulto mayor es lineal, desde la robustez hasta la fragilidad y luego la muerte. Doctora, ¿la repito? Sí. ¿La repito, Maya, o la entendiste?
Sí, Sí. sí, por favor, repetila de vuelta ¿Cómo no? si Si queda se más puede claro. caracterizar la fragilidad como un estado y no como un diagnóstico, tomando en cuenta que el deterioro en el estado de bienestar en el adulto mayor es lineal, desde la robustez hasta la fragilidad y luego la muerte. No sé si está genial. ¿Es un estado o es un diagnóstico? Bueno, tenemos que partir de algún punto, siempre tenemos que tratar de diagnosticar en un punto, tal vez ese sí podríamos decir que es un estado en el sentido de que puede mejorar y es reversible. Entonces, si tomamos desde ese punto de vista, sí podríamos definirlo como un estado que puede revertir. Sí. ¿Puedo agregar Sí, algo? claro, claro. Sí, y que amplía un poco la pregunta. El límite entre fragilidad y discapacidad, o lo que se llama ahora limitación en la función, es confuso. Algunos síndromes van solapados y algunos autores argumentan que la fragilidad tiene que ser considerada como un estadio que puede ser previo a la discapacidad o no. Así es. Gracias, Aide. No sé si habrá más preguntas. Si no hay más preguntas, o mientras piensan algunas preguntas, la verdad que yo estaba pensando, luego de tan excelentes exposiciones, acerca de evaluar siempre la fragilidad desde una perspectiva multidimensional. ¿Por qué? ¿Y por qué elegimos este tema? Porque en su momento pensamos, ¿no?, cuáles eran los temas que podíamos traer al Congreso, es porque creemos y observamos que el ingreso del concepto fragilidad social en la literatura gerontológica no queda suficientemente claro, especialmente acerca de la importancia de este concepto en la predicción de la discapacidad o eventual magnitud de esta dimensión, tanto en lo psicológico, lo físico como lo social, en la pérdida de la funcionalidad de este grupo etario. Por eso en esta presentación intentamos que se considere en la evaluación integral de las personas mayores, y por eso era la pregunta, la revisión de su historia, su curso de vida y las relaciones sociales actuales en busca de potenciar aspectos deficitarios, mejorando así la calidad de vida del individuo y disminuyendo los riesgos asociados a la fragilidad. Ojalá se pueda implementar en todos los ámbitos, tanto públicos, privados, en todos los ámbitos, y que estén en las políticas públicas en pos del bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. O sea, consideramos que realmente es fundamental. No sé si habrá alguna otra pregunta, vamos a ver, y si no, no. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de decirlo? Sí, Rosana, sí, muchísimas gracias. No, que yo suscribo todas las cosas que estás diciendo, y además, con relación a la pregunta que formulaste recién, pareciera que estuviera formulada como que desde la robustez hasta la fragilidad, como que es un proceso inexorable, y como dijo la doctora Sinjovic, puede revertir, y que no nos olvidemos. Celebro que hayan invitado a un profesional abogado, a mí en este caso, para hablar de los determinantes económicos y socioeconómicos de la fragilidad, que no siempre se tienen en cuenta y que son fundamentales. No nos olvidemos que nuestra Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores define a la vejez como la construcción social de la última etapa de la vida. Es decir, viejos somos los que la sociedad dice que somos viejos. Y ahí también tenemos que actuar. También tenemos que actuar sobre los determinantes sociales que tanto marginan a las personas mayores. Muchas gracias. Sí, cuando yo me refería a los aspectos sociales, incluía lo económico Sí, claro. y lo legal, o sea, es fundamental, es fundamental. Bueno, cabe sumar sí. una última cosita, Rosy, que viene también adhiero plenamente con todo lo que se ha hablado en la mesa con respecto a la evaluación multidimensional. Pero ¿qué hacemos después de esta evaluación? Tener en cuenta la multidimensionalidad de la praxis de los profesionales. Claro. Es decir, nosotros tener como muy eso nos toca a abierto. nosotros.
Eso Claro. nos toca a nosotros. Así es. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no hay más preguntas y la verdad fue un placer, un lujo, puedo decir que es un lujo haber coordinado esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias.